buenas noches, queridos amigos de la 977 Social Club. Un episodio más de Relatos del Oculto. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas noches, Walter, ¿cómo estamos? Como siempre, complacido por compartir esta mesa y charlar de las cosas que no se hablan, ¿no? Claro, De las estamos que... gris como esta noche. Olvídate. Vamos a decirle a los oyentes que la gente que se quiera comunicar con nosotros, que lo haga a través de la línea del WhatsApp 3758-52-1381, Twitch y YouTube Social Club 977, sitio web socialclub977.com, Instagram, Facebook y X al @socialclub_K. Bien, cumplidas las formalidades, vamos a hablar de un temita hoy, esta noche, que se presta, ¿no? Se presta para la leyenda, para el mito, o quién sabe, ¿no? O sea, como siempre decimos, la leyenda siempre tiene una base de verdad. Vamos a hablar de un tema que se estuvo poniendo en boga estos últimos años, que es el reino de Tartaria. Sí. Según mapas antiguos en los que figuraba que, ojo, misteriosamente para la primera mitad del siglo XIX dejó de aparecer en los mapas y nadie sabe por qué. Pero era un territorio que comprendía desde lo que es China y Mongolia hasta el este de Europa, ¿sí? Y por el norte, obviamente, desde lo que sería Siberia, la Siberia actual rusa, hasta los Himalayas. Se supone que esto fue producto de las invasiones de Gengis Khan con los mongoles, o sea, digamos que fue el primero que logró unir distintas tribus que andaban desperdigadas por esos territorios, y a partir de ahí comenzó toda una guerra de conquista. O sea, ellos, si yo mal no recuerdo, ellos creo que fueron los creadores de lo que es el término tierra arrasada. Sí, ellos son. Porque decía Gengis Khan, donde paso yo no vuelve a crecer el pasto. Allí las cosas crearon, según la historia oficial, digamos, crearon un reino enorme que se llamó Tartaria. Justamente sus habitantes eran los tártaros, que eran los que formaban el ejército y los pueblos conquistados por Gengis Khan. Se dice que la Gran Muralla China fue construida para detener el avance de los tártaros. Hay una contraleyenda respecto a eso, que en realidad la muralla china la construyeron los tártaros. También. O sea, no fue construida para evitar que los tártaros invadan China, sino que para que de China no salga algo a lo que los tártaros temían. Y si estamos hablando de un pueblo, de una civilización que conquistó 2/3 de Asia, de lo que es Asia, que ellos le tengan miedo a algo, y, viste, es como para pensar. Es como para pensar. De hecho, hay una película muy interesante que es relativamente nueva, que trabaja Mark Wahlberg, que se llama La Gran Muralla, The Great Wall. Les recomiendo que las vean. No les voy a contar porque si no sería ya directamente un spoiler. Sería un tremendo spoiler, porque habría que hablar justamente que está relacionado con esto que estoy diciendo, que la muralla en realidad la construyeron los tártaros, no los chinos. Sí. Como todo punto de vista tiene su punto de vista en contra de lo que estamos hablando, que son los que crean la historia oficial. Y dicen que claro, en realidad, bueno, esto hace tal cual lo dijiste vos, que es un reino que va desde China y llega hasta Rusia, abajo dejamos la India y abarca hasta Siberia. ¿Y por qué se llamaba Tartaria? Porque eso era como una tierra desconocida y misteriosa para la gente de Europa. Y el que
fogoneó mucho esta historia del reino de Tartaria o el imperio de Tartaria, era no es Carlos Magno, ¿cómo es? Marco Polo. Marco Polo. Marco Polo. Que él venía con distintas historias a Europa y contaba que él estuvo en el reino de Tartaria y hacía unas ilustraciones que en el común denominador de la gente de Europa, sobre todo la gente que iba en la ruta de la seda y en el norte de Italia, ellos estaban convencidos de la existencia de este reino. Sí, de hecho Marco Polo en sus crónicas menciona, pero muy por arriba, porque Marco Polo es como que se había hecho un poco más fanático de la cultura china. Sí. Y a los tártaros los menciona, pero por arriba. Claro, pero cuando hacía estas reuniones sociales decía que era muy difícil atravesar el reino de Tartaria cuando él volvía de China a Europa. Él era un gran admirador de todo lo que es China y que la gente no podía creer las crónicas que él hacía sobre China. De hecho, bueno, dijo ojo. exactamente lo que dijiste vos, que ellos no sabían, él nos explicaba si en realidad la muralla lo habían hecho los tártaros o los chinos, o si era para cubrirse tanto de los tártaros o del imperio mongol. De hecho, la pólvora obviamente fue inventada por los chinos. Sí. La pizza fue inventada por los chinos. Las pastas tradicionales italianas fueron inventadas por los chinos. Son todos productos que llevó Marco Polo, junto con la seda, por supuesto, a lo que es Europa. Sí. Pero como vos dijiste, hay cosas que la historia oficial a veces oculta. Fueron dejando de lado como que de esto no se habla. Claro. El tema habría que ver por qué. Las leyendas cuentan que el reino de Tartaria llegó hasta mediados del siglo XIX. Por eso después, a partir de ahí empezó a desaparecer de los mapas. Sí. Ya ahí se hablaba de Rusia, de Mongolia, Kazajstán, qué sé yo. Se dice que la conquista rusa fue avanzando hasta llegar a lo que es hoy y sometió a lo que era el imperio de Tartaria. Se dice que estos señores habían llegado a manejar la energía libre, habían llegado al conocimiento de lo que, no sé si erróneamente, ¿no?, se llama éter. Conocían la transmisión inalámbrica de energía, pero, a ver, lo usaban de una manera que no es que se enriquecía un pequeño grupo nomás y la gente tenía que... No, era libre. De hecho, se habla de que los edificios estaban construidos de manera que formaban una red que estaba inclusive conectada con las pirámides a nivel global, a nivel de todo el mundo. Se dice también que la gente no se enfermaba. ¿Por qué? Porque esa misma red de energía trabajaba también con los centros, o sea, habían encontrado que esa energía resuene con los centros energéticos del cuerpo. Sí, exactamente. De hecho, hay crónicas antiguas de que entre las primeras tribus que Gengis Khan había unido en el afán de conquista, había algunos pueblos que tenían individuos que medían entre 2,5 y 3 metros de altura. Por eso dicen que había como una duda si el monje, el que era el asesor de la reina de la zarina de Rusia, si él era tártaro, descendiente de tártaros. Decían. Que medía casi 2,20 metros, 2,25 metros por ahí. Sí. De hecho, hay relatos
de arqueólogos, ¿no? Que dicen haber encontrado restos humanos, pero que no tenían las dimensiones que correspondían a un ser humano, sino que eran mucho más grandes. Que curiosamente también ocurrió en Estados Unidos, que dicen, ¿no? Se han encontrado esqueletos que son tipo de gente de estatura anormal, por llamarlo de alguna manera, pero que curiosamente desaparecieron. Por eso el tipo de estructura a la que se dice que crearon los tártaros tenían las puertas y las características, las aberturas, la forma de los cielos de manera extremadamente enorme por las características de las personas que habitaban. Claro. Los edificios. Entre otras cosas, se dice por ahí que muchas de las catedrales que actualmente existen en el planeta, de las más famosas, digamos, por ejemplo, la de San Basilio en Rusia, sí. Colonia en Alemania, Notre Dame en Francia, son parte de estructuras creadas, digamos, por esta civilización. O copiadas también. No, son creadas, son restos que permanecen. Ajá. Son restos que permanecen. Porque la que yo sabía que fue una copia de la arquitectura, de este tipo de arquitectura, es la de la cúpula de la Casa Blanca. También, pero ellos usaban más, si vos te fijas, lo que yo te decía de las catedrales, usaban más lo que eran las agujas, ¿sí? Lo que eran tipo aguja, que en realidad no eran cúpulas, sino que eran antenas. Ajá. Que se encargaban justamente de la transmisión de energía. Como obeliscos. Claro, los obeliscos también tenían un aporte menor, pero también formaban parte de lo mismo. Fíjate que el obelisco es una construcción que se dice que es netamente egipcia, pero no es así porque las hay en todos lados también. Ahora vos fíjate qué curioso, dicen que las catedrales son remanentes de lo que fue el imperio de Tartaria, que ellos ya habían descubierto la flor de la vida. Si te fijas en todas las catedrales está el dibujo. En alguna parte de las iglesias, en algún lugar están incrustadas las piedras. Pero fíjate lo curioso. Vamos a la catedral de San Basilio, tiene estructuras en forma de aguja. La catedral de Colonia en Alemania, que es una de las más famosas del mundo, tiene miles estructuras de aguja, un montón. Pero la de Notre Dame no. Como si le hubiesen serruchado las agujas. Sí. Si vos la ves de frente, tiene dos pilares que terminan planos. Que dicen que justamente lo que hicieron fue serrucharle las agujas para evitar todo este tema de la transmisión. Es como quien corta un cable, digamos, ¿no? Lo cierto es que, según muchas crónicas, dominaban la antigravedad, dominaban el vuelo. De hecho, dicen que tenían máquinas voladoras, tenían vehículos que eran tipo autos pero sin ruedas. A ver, ¿cuánto hay de verdad y cuánto hay de mito? Se están descubriendo en excavaciones ahora arqueológicas distintas estructuras en plena ciudad, porque hay veces que ocurren por ahí un terremoto, una cosa así, se hunde el suelo y empiezan a encontrar cosas que se encuentran por casualidad, por supuesto. Claro. No llegan a explicar demasiado porque dicen que encuentran y dicen que son sótanos, pero en realidad están construidos de manera que pareciera que son en realidad pisos superiores y que arriba de eso construyeron otras cosas. Sí. Sobre todo esto pasa mucho de este tipo de estructuras, ciudades que se fueron construyendo arriba de ciudades y de otras ciudades en la parte de Jerusalén. También. Jerusalén, toda la parte de Israel está como ciudades sobre ciudades sobre ciudades. Hay una ciudad, hay una basílica en Italia, creo que en la zona de Etruria o algo por el estilo, una
basílica bastante importante, que ahora es un sitio más bien turístico. Vos bajás a un sótano y te encontrás con otra iglesia, Ujú. que se ve que a esta basílica la construyeron encima, pero fueron descubriendo otras entradas y hay una iglesia más abajo. O sea que son Mirá tres. vos. Son tres iglesias. Y la última, que es un cuarto subsuelo, se conserva un templo de uno de los dioses paganos de Roma, Ujú. donde se hacían sacrificios y todo, Mitra. Ajá, ajá. Eh, Ahora está observada como curiosidad turística, más que religiosa, turística más bien. Pero vos fíjate, estamos hablando de solamente una basílica, imagínate en una ciudad. Sí. En una ciudad antigua, en Rusia, hay ciudades en Rusia que han sufrido terremotos y todo eso y han encontrado estructuras debajo También así, de esta misma forma. de lo mismo, ¿no? O sea, como si hubiese construido una o dos ciudades encima de otra. Y lo que hará en San Pedro. Eh, yo a veces suelo ponerme a leer o a ver videos sobre teorías de lo que oculta el Vaticano en los sótanos. Y te digo que hay algunas que te dejan pensando a ver si no es cierto. Eh, pero bueno, volvamos acá. Desde el siglo XIII más o menos se viene nombrando al reino de Tartaria y dibujándolo en los mapas. Eh, Entonces ya sabemos el contexto, dónde estaba claro, ubicado, el tipo de estructura, el tipo de personas. claro, para cuando terminó la Edad Media, que empezaron las exploraciones en lo que es Europa, Ujú. Europa calcula que ya tenían las mayores potencias Ya expansionistas, estaban en desarrollo. España, Portugal, Inglaterra, Sí. que terminaron ocupando medio mundo. Ya tenían esa curiosidad, escuchaban en las cortes europeas las historias que se contaban sobre Tartaria, hacían recopilaciones de los viajes de Marco Polo, varios siglos Claro. antes, Ujú. y empezaron a mandar expediciones, pero dicen que no encontraron nada. Claro. Y a ver, se dice que Tartaria fue el primer gran reseteo de la humanidad, que fue escondida, ocultada, enterrada, Exactamente. etcétera, Ujú. a propósito, porque habían llegado a un grado de tecnología y de civilización que obviamente, como ocurre ahora, a un pequeñito grupo no le convenía Ujú. y que por eso le hicieron desaparecer. Siguen insistiendo obviamente en que son simples leyendas y qué sé yo, pero no sé, habría que ver, Sí. habría que ver. Como yo digo, hay que cuestionar. Construcciones hay. Construcciones Extrañas. las hay raras, que Y que aún todas tienen el mismo patrón. y que aún hoy no se explica cómo en la época que las construyeron pudieron haberlas construido Sí. también, como ocurre con las pirámides. Ujú. Eh, por eso la historia a veces no es lo que te cuentan, eh, o te cuentan lo que conviene, o lo que me sirve a mí por mis intereses, o yo tengo el poder y cuento lo que quiero. Y esta es la verdad. Se maneja así, Ujú. lamentablemente. Vos fijate, si vamos a los mapas, eh, hay mapas que son del siglo XI, creo, 10 u 11, Ujú. que muestran la Antártida sin hielo. Sí. Y la Antártida tuvo efectivamente una época que no estaba cubierta por hielo, eso ocurrió mucho después. Se habla de una inversión de polos que hubo en algún momento, eso sí yo medio que disiento, ¿no? Yo pienso por ahí que se corrió un poco el polo, pero no que se Eso sí, invirtió. sí, que se corrió, sí. Es más, Y creo que en este momento el polo está invertido. Hay un pequeño hay una declive, desviación, porque en claro. realidad, a ver, hay dos polos. Está el Sí. polo geográfico, Ujú. que es el punto de rotación de la Tierra en el norte y en el sur, el eje que lo recorre, ese sería el polo geográfico. Pero además está el polo magnético, Claro. que está desviado unos grados respecto
del polo geográfico. Sí. Que dicen que el polo magnético se está corriendo aproximadamente medio segundo cada 100 años, una cosa así, que 100 años en términos de historia es un segundo. Es nada. Fíjate, ya aparecía la Antártida sin hielo. Los mapas que usó Colón, entre los mapas que usó Colón estaba el del almirante turco Piri Reis, que con una exactitud que según el mismo almirante Piri Reis en sus crónicas, en sus diarios, decía que esos mapas los había recopilado de mapas más viejos que muestran la costa de América, la panza que está en Brasil, muestra la parte de África cuando todavía no se había descubierto. Sí. Mercator, que es digamos el más famoso dibujante de mapas. El mapa turco hecho en cuero. No, Mercator es más acá, es más del siglo XVII, XVIII, por ahí. Aún hoy se usa la escala Mercator para dibujar los mapas. Viste que te aparece como una reglita abajo del mapa. Sí. ¿A cuánto equivale 1 centímetro? Son, ponele 1000 kilómetros. Eso es lo que se llama la escala Mercator. Mercator había dibujado el Polo Norte sin hielo. Ojo, se dice que el Polo Norte no tiene tierra abajo, es puramente hielo. Cosa que dudo, cosa que me permito dudar, porque si no se estaría desplazando todo el tiempo. El tipo dibujó una masa de tierra dividida en 4, dividida por 2 canales y con una isla central. ¿Qué sería Groenlandia? No, en el polo. En el polo. Claro, pero ¿Groenlandia no toca el polo? No, Groenlandia está un poquitito más abajo. Los mapas mienten. Los mapas que usaban los vikingos. Claro, sí. Los vikingos en el siglo XI o XII ya tenían mapas dibujados con otros nombres, ¿no? O sea, en el idioma de ellos, ¿no? El rúnico. Que ya mostraban la costa de Groenlandia. Hasta Terranova. Mostraban Finlandia, mostraban la costa este de Estados Unidos. Entonces, obviamente hay un agujero bastante grande en la historia, sí, ¿no? Sí. Y subsiste la pregunta de por qué ocultar todas esas cosas. Así como está la teoría esta de que la estaba escuchando los otros días, están faltando 300 años en la historia. O sea, están sobrando 300 años en la historia, porque se dice que uno de los papas en la Edad Media, en el año 700 y pico, vamos a ponerle 725 para hacerlo redondo, digamos, sí, había un papa que quería hacer coincidir su papado con el milenio, con el año 1000. ¿Sí? Entonces, como en esa época, obviamente, la parte, entre comillas, civilizada era Europa, y digo entre comillas civilizada porque el 99% era iletrado, no sabían leer ni escribir, eran muy pocos los que tenían ese privilegio. Agarró, sumó 300 años, y el papado de él coincidió con el año 1000. Por eso en este momento, supuestamente, no estamos en 2025, sino que estamos en 1725. Mira vos. Están estudiando eso ahora. Y si vos Me sorprendiste. Si vos te fijas... De sobremanera. Si vos te fijas, hay un periodo en la historia que justamente coincide más o menos por ahí con eso, en el que no hay ni avance científico, La Edad Media. no hay literatura, no hay arte, no hay rastros de nada. O sea, es un tiempo fantasma. Claro. Yo creo que es la Edad Media. Porque claro, porque hay pasó poco y nada. Hay un periodo de la historia donde no pasó nada, donde supuestamente no pasó nada. 1000 años. 300.
Son 300 años que están sobrando ahí en algún lado. Claro, Dice. pero la Edad Media son 1000 años. Sí, 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 sí. Este, esto cuadra también. Después fíjate que los otros periodos, Renacimiento, Romanticismo, Clasicismo y ahora la era atómica, fueron mucho más dinámicos y avanzados Pero fueron rapidísimos. que la Edad Media, que no pasó nada. Y no solo eso, por comparación, digamos, todos los periodos románticos y todo eso, hasta que llegó la Revolución Industrial, De ahí la aceleración fue pero fue terrible. tremenda. E inclusive desde el año 50 hasta ahora es comparable casi con todo el ciclo de la civilización humana, desde el principio, el avance tecnológico que hubo en tan pocos años, Sí. porque estamos hablando de 80 años nomás. Ujú. O sea, no es mucho. Incluso, vos fíjate, se toparon que eso lo había leído hace unos cuantos años y después no se habló nunca más, porque pareciera que hubiesen enterrado el tema como suelen hacer siempre, ¿no? Las mejores computadoras del mundo calcularon la fecha de la formación de la Tierra hasta el momento en años y en días. Y resulta que encontraron con que falta un día. Según las computadoras más poderosas dicen que falta un día en la historia. Está faltando un día. Y eso los científicos lo correlacionaron con justamente lo que hablamos el otro día de la batalla de Jericó. Viste que decía que por pedido de Josué Dios detuvo el sol por un día. Sí. O sea, está faltando un día en la historia. Y ese tema lo descubrieron hará unos 15, 20 años más o menos y nunca más se volvió a hablar del tema. Lo cual quiere decir entonces sí que se me permite dudar de lo que es la historia oficial. Sí. En muchos órdenes. La llegada del hombre a la luna, que yo creo que sí llegó. Yo creo que sí. Aunque el video no es muy convincente. No, pero no tenemos que olvidar la tecnología de esa época. No te olvides que hoy en un celular de estos comunes que tenemos ahora, hay 10 veces más tecnología de lo que tenía la cápsula del Apolo. Claro, ahora sí creo que ya llegaron. No, ahora seguro, pero no sé si volvieron a ir, porque decían que era demasiado el costo, o sea, era demasiado alta la relación costo-beneficio, porque es como que ya habían estudiado todo. Pero después vamos a hablar de una curiosidad que pasó en el año 69 cuando llegaron en el Apolo 11. Ahora vamos a la pausa. Dale. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. ¡Wow! Bueno, continuamos en Relatos del Oculto. Vamos a decir a nuestros oyentes que los que se quieren comunicar con nosotros, hacer algún tipo de solicitud o recomendaciones, que lo hagan a través de la línea del WhatsApp del programa 3758-521381, Twitch, YouTube, Social Club 977, sitio web socialclub977.com, Instagram, Facebook y X al @socialclub_k. Bien, nos habíamos quedado en el tema de la llegada del hombre a la luna en el 69. Exacto. Dentro de los archivos que fueron de dominio público, cuentan los que dicen que estuvieron ahí, e incluso algunos radioastrónomos captaron las comunicaciones independientes, ¿no? O sea, no de la NASA. Sí. Captaron las comunicaciones que se hacían desde la Luna y faltan 11 minutos. Faltan 11 minutos que no se hicieron públicos. Y que ¿en la nave o cuando estuvieron, cuando aterrizaron, cuando hicieron el alunizaje y cuando bajaron Armstrong primero y Aldrin después?
como que vieron cosas que se suponía que no debían ver. Ajá. Y que desde el control de emisión cerraron esa transmisión según los datos que tenían en esa época biométricos, que eran básicos, que eran presión arterial, ritmo cardíaco y todas esas cosas. Dicen que las pulsaciones de Armstrong se aumentaron hasta 100 y pico, cosa que no le había sucedido durante el aterrizaje. El tipo se mantuvo totalmente frío, profesional y como quiera llamarlo, pero cuando bajaron los dos del módulo lunar, las pulsaciones de Armstrong se dispararon hasta 130, 135. O sea, el tipo realmente estaba estresado, tenía un nivel de estrés por algo que estaba viendo. Claro. Evidentemente. Porque bajó seguro, o sea, pisó el suelo y todo lo demás. ¿Qué habrá visto? Dicen que lo que vieron fueron unos seres, vamos a ponerle extraterrestres, sí, obviamente, ¿no? Pero también forma parte de la historia que no te cuentan. Así que vaya a saber si es verdad o no. No dejó ningún libro escrito, nada contando esto. Algunas grabaciones. Dicen que Aldrin, en el lecho de muerte, confesó algunas cosas, pero también quedaron archivadas y escondidas del público. Una de las teorías conspirativas que justifica el hecho de que no llegaran a la Luna, que dicen que fue una filmación hecha por Stanley Kubrick. Sí. Lo que comentan es que, viste que ellos tuvieron una comunicación telefónica con Nixon, que era el presidente en ese momento. Lo que calculaban los físicos fuera de la NASA, los científicos fuera de la NASA, es que la señal telefónica y además radiofónica, sumadas, tendrían que haber tenido un retardo de más o menos entre 11 y 12 segundos. O sea, yo te hablo, recién a los 11 segundos vos me escuchás y 11 segundos de vuelta. O sea, 22 segundos en total. Y no hay ese retraso, la comunicación es instantánea. Claro. Dicen. Yo lo que tengo pensado, desde mi punto de vista, yo creo que el hombre en sí llegó a la Luna. Sí. Pero hicieron este montaje como para darle una visibilidad a algo que era lo que ellos se imaginaron que estaría por ocurrir. Y entonces en el momento que estaba pasando esto, allá de una forma, pero acá no estaban ilustrando lo que estaba pasando afuera de la Luna. Posiblemente. Entre los experimentos que hicieron, vos fijate, ¿no? Entre los experimentos que hicieron fue hacer estallar explosivos pequeños. ¿Y qué pasó? Los sismógrafos que habían instalado captaron vibraciones durante 2 horas. Sí. Lo cual parecía querer decir que la Luna es hueca. Y sí, con 2 horas de sismo. No solo es hueca, sino que además es metálica. O sea, que es artificial. Sí. De hecho, hay crónicas de civilizaciones antiguas, los griegos inclusive, los primeros griegos, hablaban de una tierra sin luna, o sea, como que la luna no existía. Y que el diluvio fue ocasionado cuando una civilización de afuera dejó la luna ahí. El tirón gravitatorio fue el que desacomodó el tema del agua, del mar. Desacomodó todos los océanos. Y eso fue el causante del diluvio universal. Cierto, ¿verdad? Difícilmente lleguemos a saberlo nosotros, los legos en la materia, ¿no? Aunque se están desarchivando muchas cosas. Mucha información. Últimamente. Contame, vos dijiste que
hubo unos segundos, unos minutos, 11 justamente que se había cortado la comunicación. 11 ¿De ahí minutos. se sabe algo? Lo que hablaban era que, según hay unas transcripciones ahí en audio como es de Armstrong y de Aldrin, que hablan entre sí Ujú. y se escucha la orden del control de misión Sí. en la NASA, que les dicen que pasen al canal codificado. Ajá. Pero eso lo llegaron a grabar unos radioastrónomos aficionados que llegaron a captar las transmisiones. La previa a pasarse al otro canal. Exacto. Les dicen, se escucha que les dicen, si es cierto, ¿no? Desde el control de misión que se vayan para el otro lado, que no se acerquen a estos seres que medían aproximadamente, eran totalmente blancos, o sea, estaban a cierta distancia, así que no tenían mucho el tema de los rasgos. Pero sí que tenían vehículos. Ajá. También. Se escucha la voz del control de misión que les dice que se vayan para el otro lado, que se alejen, que no se acerquen. Y después se reanuda la comunicación normal, digamos. O sea que las ondas de radio, esto que estamos transmitiendo ahora, Exacto. se transmite a través de la radio, se transmite en 360 grados. O sea, no es que esto va en una dirección o no. Una señal de radio se transmite de forma indiscriminada para todos lados. De hecho, es lo que ocurre con las radiobalizas de los aviones, por ejemplo, que es obligatorio que la lleven como para poder ubicarlos. Sí. Justamente por eso, porque la señal de radio se desparrama de forma indiscriminada, no es que tiene una dirección. De hecho, esto llega al cosmos, pues las ondas de radio también salen de la atmósfera y viajan a la velocidad de la luz. De esto habla la película, por ejemplo, Contacto, que es cuando se va el sonido y la primera onda sonora que sale de la Tierra es un discurso de Hitler. Un discurso de Hitler, sí. Muy interesante también. Yo leí el libro, ¿Sí? O sea, no solo vi la película, sino que leí el libro. Maravillosa película. El libro debe ser fantástico. El libro, uno de los escritores son Carl Sagan. Ajá. Y Andrew Yan, sí. Que creo que era la esposa de él, si no me equivoco. Pero es maravilloso, el libro es una cosa espectacular, es impresionante. Volviendo al tema de estos muchachos de Tartaria, curiosamente, desde el siglo XIII hasta los primeros años del siglo XIX, Tartaria figuraba en los mapas. De golpe dejó de figurar. Una zona enorme. Y no es fácil. Una superpotencia. No es fácil. Ser. Es media Asia. Sí, Estamos hablando de la mitad de Asia. Ellos juntaron, el país era eurásico porque abarcaba los dos continentes. Claro, abarcaba la parte este de Europa. Y no es difícil hacer desaparecer, no es fácil hacer desaparecer una civilización, porque a la larga, ya sea por un terremoto, por excavaciones para construcciones nuevas o por lo que fuera, siempre algo nuevo aparece, que está enterrado, y que hace mucho que está enterrado. Sí. Lo cierto es que, ¿de qué disponemos? De la historia oficial. Y la historia oficial te dice que Tartaria es una leyenda y nunca existió. Sí. Pero nosotros hemos hablado en programas anteriores de construcciones que son imposibles. O sea, todo esto se viene enlazando, ¿no? O sea, ahora ha nacido esta nueva teoría de que la muralla china en realidad no la levantaron los chinos, sino los tártaros. O sea, era al revés la cosa, claro, de cómo la habían planteado. Volviendo otra vez a los mapas, vos tenés mapas, como decíamos antes, del siglo XI, XII, que ya te muestran América, te muestran Australia. Y te muestran el imperio tártaro, siempre está.
muestran el Imperio Tártaro así, y es más, hay crónicas que se suponía que estaban en la biblioteca de Alejandría, Ajá. antes del incendio. Eh, Vaya uno a saber, Sí. vaya uno a saber. Siempre la duda ahí te queda colgando, ¿no? O sea, te queda ahí como zumbando en el oído como los mosquitos a la noche, ¿viste? Pero hay Eh, bastante información en las redes que hablan sobre este imperio. dicen que No lo pueden borrar así nomás. no, de hecho, se dice que el ocultamiento, la destrucción o como quiera llamarlo, vino porque hubo para la Edad Media hubo en Europa un fervor religioso, o fanatismo, mejor dicho, que consideraba que Tartaria era el famoso Gog y Magog que se menciona en la Biblia, Ujú. que tenía que ver con el fin del mundo. Entonces se dice que la destrucción fue intencional. Dejaron algunas cosas como recordatorio, como por ejemplo dice la teoría las catedrales que se ven por ahí por todo el mundo, ¿no? Y que tienen una simetría muy parecida, aparte de ser construida supuestamente en distintas épocas. También leí que hay una de las pagodas hindúes que también forma parte del imperio tártaro. Sí, sí. Estas que son todas con puntitas, no me acuerdo, Uh-huh. no El me acuerdo templo de nada. Angkor Wat, por ejemplo, Esos, es uno de ellos, esos en Camboya. en Camboya, pero también en la India. Uh-huh. Este, Vos fíjate que si bien todo esto tenía más o menos la misma arquitectura, qué sé yo, hablamos de la flor de la vida que aparece en casi todas las Ujú. catedrales importantes del mundo, aparece. Sí, Eh, este hombre, que para mí es maravilloso ver la biografía, Tesla, se dice que había obtenido, no explican cómo, parte de la tecnología que se usaba en Tartaria, por eso él había llegado a desarrollar la transmisión inalámbrica de energía, ujú, cosa que por supuesto no se permitió, claro. porque el que llevaba la batuta en esa época era Edison, que fue su mentor cuando él vino a Estados Unidos y que le terminó robando un montón de cosas, un montón de inventos. ¿Por qué? Porque el tipo no estaba informado del tema de las patentes y todas esas cosas. Entonces este Fue muy muchacho, ingenuo. no sé si llamarlo ingenuo, no sé si llamarlo ingenuo o, O o, confió mucho porque el otro o, era el jefe. o demasiado bueno. Sí. O demasiado bueno. Por esa actitud, por ejemplo, que ahora no existe, eso de compartir un gran descubrimiento para la humanidad, no está muy en boga ahora. Ujú. De hecho, hay un montón de casos donde los inventores han desaparecido, los han metido en manicomios y un montón de cosas. Y los inventos, por supuesto, confiscados por el gobierno. Estamos hablando de allá de los muchachos de Estados Unidos. Sí, Eh, un caso famoso, perdón, fue el hombre este que había inventado el auto que funcionaba con agua. claro. Que tenía todos los documentos, todo guardado. Tenía todo guardado. Llegaron, lo mataron y desapareció. Desapareció. En realidad no desapareció, lo metieron en un manicomio. Claro. Y ahí murió. Hubo otro que no recuerdo qué invento había hecho. También hay una película del motor de agua, Hay una película, sí. Eh, del actor que hizo Fargo. un otro que inventó, no me acuerdo qué, que lo envenenaron en un restaurante. Pero resulta ser que para cuando fueron a avisar a la viuda, eh, ya la CIA le había requisado todos los planos, patentes y Claro. todo. Eh, entonces, volviendo a Tesla, él ya había desarrollado los prototipos para la transmisión inalámbrica de energía. Y eso significaba energía gratuita. Sí.
y hay unos cuantos muchachos a los que no les conviene ese tipo de cosas, ¿no? Así que por eso sí soy muy fanático de la frase que escribió Lito Nevia, dice: la historia la escriben los que ganan. Eso quiere decir que hay otra historia. La verdadera historia, quien quiere oír, quien quiera oír que oiga. Y la frase quien quiera oír que oiga es de la Biblia, ¿no? Es bíblica. Bueno, pero me dejaste preocupado con lo del tema de los 300 años que nos robó un papa. ¿Qué papa es? No recuerdo el nombre del papa, pero para el próximo programa vamos a hablar de eso. Bueno. Sí, que quiso, o sea, como el 99% de la población de Europa en esa época era iletrada, era gente que laburaba en los campos, qué sé yo, no, los que realmente sabían leer y escribir eran muy pocos, y en general eran inclusive ni los reyes sabían escribir. No, los reyes eran los primeros que aprendían. Porque ellos tenían siempre sus notarios, que eran los que escribían todo. No, pero además les enseñaban a leer y a escribir. De hecho, vos tenés la Biblia de King James, que fue uno de los reyes de Inglaterra. Ese mismo, Papa Silvestre II. Ahí está, mirá. Mira vos. Y la próxima lo vamos a hacer entrar acá, al operador. Qué datazo. Bueno, que quería hacer coincidir su papado con el milenio, o sea, con el año 1000. Sí. Pero era 300 años antes, o sea que el tipo ya sabía que no iba a llegar. Claro. Entonces agarró y de un plumazo borró esos 300 años, le hizo creer a la gente que ya había llegado el año 1000, qué sé yo, como eran todos iletrados, y ahí se corrió todo el calendario. Pero fue un día especial, el día de su cumpleaños, lo festejó como año 1000, el año de su coronación. Creo que el año de la coronación. Ajá. Creo que el año de la coronación. Porque a la gente que no sabía escribir, sobre todo los católicos lo decían bárbaros. Y para ellos los peores bárbaros y los peores salvajes eran los alemanes. Era como la clase B y ahora son genios. Es más, creo que todo el dinero que se sacó para la construcción de la iglesia de San Pedro eran de los pueblos bárbaros, que les llevaban, hacían espectáculos y te iban con pintura y te decían que si no tributabas te iba a ir a este lugar y te dibujaban el infierno. Entonces todos los pobres alemancitos ponían plata, entonces con esa plata iban y ponían, y si vos cometiste un pecado de lo que ellos te decían que era pecado, te dan un certificado que eran indulgencias. Claro, y como que estabas absuelto. Claro, como que se te perdonó, pero cada vez que necesitaban más plata para la construcción, volvían a mandar a los curas. Bueno, y ahí que se revela es Lutero. Pasó no hace muchos años atrás, que cuando los alemanes dijeron que iban a salir del euro durante la crisis de Grecia, cuando los alemanes amenazaron que iban a dejar el euro y ellos iban a volver a su marco, al Reichsmark, toda Europa fue de rodillas a pedirle que no, porque era una de las columnas económicas de Europa. Pero eso ya es otra historia. Y no estoy hablando de mi origen, de mi tierra de origen. Pero sí, vamos a hablar de eso, eso que están faltando años en la historia, están sobrando años en la historia. Y además hay otro cálculo que han hecho hace poco, y resulta que Jesús no nació en el año 1, digamos, no hubo año 0. No. O sea que la historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Sí. Pero resulta ser que Cristo nació 6 años antes de lo que se suponía. O sea, en el menos 6. O sea, nació 6 años antes de sí mismo. Sí. como decía Dolina. Claro. Y el modelo el 33. En realidad los 39. Porque en realidad el nacimiento fueron 6 años antes de lo que dice la historia oficial. Claro. Por el calendario juliano. Claro, cuando se fueron cambiando. Cuando hicieron 2 o 3 cambios de calendario. Sí.
Y curiosamente vos fijate que los que tenían el calendario más exacto, Eran los mayas. los mayas, 364,4 días. Sí. Y encima ya sabían que tenían que cada 4 años agregar uno. Eran impresionantes esto. Unos capos. Son todos saberes que se han perdido. O no se han perdido, se han ocultado inclusive. Hay muchas cosas que se han ocultado. Sí, pero ahora todos esos temas volvieron a salir a la palestra, vuelven a salir a la luz. Bueno, las verdades no se pueden ocultar mucho tiempo. Hace unos meses, en España, descubrieron una cueva, supuestamente del Neolítico más o menos, y entre las pinturas que hay en las paredes, hay un dibujo de la Tierra. No sé si eso lo escuchaste. No. Hay un dibujo de la Tierra donde se observa más o menos el contorno de América y de África. O sea, alguien ya vio esto de otro lugar. Pero lo vio desde arriba. Por supuesto. Si no, no hay manera. Sí. Y estamos hablando del Neolítico. Sí. De la edad de piedra. Claro. Así que por eso te digo, hay cosas que siguen ocultando, siguen escondiendo. Vaya uno a saber por qué, ¿no? Igual que el profeta Daniel, él también estuvo en un carro de fuego. Sí. Él también vio la tierra. Sí. Y él la describe en la Biblia. Bueno, en la epopeya de Gilgamesh. También. En Kidú, uno de los dioses alados lo levanta y lo lleva y empieza a describir cómo se ve la Tierra. O sea, cómo se vería si se ve desde el espacio. Sí. Y estamos hablando de unos cuantos añitos. Sí. Así que bueno, vamos a hablar de esto, de los tiempos perdidos y todo esto en el próximo programa, ¿sí? Bueno. Ya el tiempo es tirano, vos sabés cómo es esto. Así que bueno, yo por mi parte me despido, si Dios quiere, hasta el próximo jueves. Bueno, nos vemos el próximo jueves, Walter. Una vez más te doy las gracias por compartir la mesa. Bueno. Y antes de irnos, recordá una vez más la gente que se quiera comunicar con nosotros, que lo haga a través de la línea del WhatsApp 3758 521381, Twitch y YouTube Social Club 977, sitio web socialclub977.com, Instagram, Facebook y X al @socialclub_K. Bueno, gente querida, muchas gracias por estar ahí del otro lado. Al pelo, Walter, al pelo, chicos. Nos vemos el próximo. Gracias, Gastón, gracias, Kevin, por la producción, y nos encontramos el próximo jueves en Relatos del Oculto. Dale.